tal? Bienvenidos, bienvenidas un jueves más aquí a vuestra casa Welcome DTV en nuestro programa de todos los jueves, Ley y Mente. Tenemos también hoy con nosotros a nuestra querida psicóloga y una experta también en comunicación, como no, María Antonia Losada. ¿Qué tal? Muy bien, bienvenida. Buenas tardes. Gracias de nuevo, Cristina, por estar con nosotros. Un placer. Y, bueno, como siempre, nuestro querido director del programa, José Carlos García Villegas. Hoy sí, ¿eh? Hoy sí. Hoy sí. Buenas tardes. Y la presentadora, que soy yo, Cristina Fajardo. Y nada, vamos a tocar unos temas hoy muy interesantes, que va a ser temas referidos... ahora sí que me pongo seria, porque es un tema muy delicado, que es el tema de la pedofilia, que va José Carlos a hacer ya una introducción para ya meternos de lleno. Así que cuando quieras, José Carlos. Muchas gracias. Nada. Bueno, este es un tema probablemente de los más delicados que hay en el derecho, en el mundo de la criminología, en el mundo de las noticias escabrosas que vemos en los medios de comunicación. Por eso los menores precisan y tienen una especial protección en el Código Penal. Cualquier delito, cuando se comete sobre menores de edad, conlleva un incremento de las penas, un agravamiento, porque se entiende efectivamente que el menor requiere de especial protección, dada la situación de que es más vulnerable. Ocurre lo mismo con los discapacitados o con personas de avanzada edad, pero el tema de los menores es especialmente gravoso porque probablemente los delitos, y más los de carácter sexual, que se cometen sobre los menores, esto conlleva ya un trauma de por vida. Entonces, no solamente se está persiguiendo en la comisión de un hecho delictivo sobre una persona especialmente vulnerable, sino que se está intentando poner freno a lo que luego posteriormente va a ser un trauma de por vida. No sé si es verdad, nuestra psicóloga lo sabrá, que todos terminamos viviendo en el patio de nuestra infancia. Sí. Pero efectivamente ser abusado cuando eres una persona que no tienes las defensas todavía bien afiladas, pues conlleva que luego tengas desconfianza, que no vayas por la vida con la mente clara. Supongo que es así, ¿verdad? Sí, evidentemente, como dice Pepa Hornos es un referente dentro de todo el tema de terapia para niños que han sufrido, para niños y adultos que han sufrido abuso sexual infantil. Evidentemente se produce un trauma. Es un trauma que lo que intentamos los psicólogos es que las personas puedan llevar una vida sana y feliz superando o incorporando ese trauma. Pero como tú hablabas de las defensas, de que no tienen las defensas, sí que es cierto que nosotros ponemos una especie de metáfora de un edificio, ¿no? Cuando tú tienes un edificio, cuando estás construyendo el edificio, cualquier impacto produce un trauma realmente importante, es decir, produce una señal para toda la vida. Aproximadamente los niños toman conciencia de las cuestiones entre los 7 y 11 años, dependiendo del ciclo madurativo en el que estén. Si ese abuso se produce antes de esa edad, el daño es mucho más grave y es mucho más complejo recuperar a esa persona, restablecer a esa persona, porque lo importante es restablecer que esa persona pueda pensar, hablar y soñar, quitándole carga emocional a todo eso que supuso. Imaginaros lo que eso indica, lo que eso requiere, el tiempo. Cuando el edificio ya está medianamente construido, el impacto sigue siendo fuerte, pero se da por así decir, un diagnóstico mucho mejor. El pronóstico es mucho mejor. El pronóstico es mejor porque ya tú tienes parte de esa carcasa de tu personalidad construida. Es decir, no es lo mismo un abuso a un adolescente que un abuso a un niño. Claro. El niño normalmente cursa con conductas de retraimiento, de introversión, y en la adolescencia cursa más con rabia,
con llamadas de atención, es decir, con un dolor como mucho más manifiesto. Es decir, el adolescente lo manifiesta más. Claro, el adolescente lo Pero eso está, es decir, ¿qué sucede con el abuso? Que, para poner un ejemplo que pone siempre Pepa habla de una cómoda de esta que tiene cojines. Nosotros, por ejemplo, sabemos sumar, multiplicar, todas las reglas, y lo tenemos en un cajoncito de nuestra memoria. Obviamente no estamos todo el rato sumando porque nos volveríamos locos, pero cuando necesitamos hacer una cuenta, tal, abrimos ese cajoncito y recuperamos. Con el trauma lo que sucede es que primero tenemos que intentar meterlo en ese cajoncito que quepa, pero eso se queda ahí, en el cajoncito. Por eso el Código Penal presta especial atención a los delitos, como he dicho, que se cometen sobre menores. Claro. Hoy vamos a hablar de delitos sexuales, de las agresiones sexuales. El Código Penal se refiere a las agresiones sexuales en el artículo 178 y siguientes, y destina un capítulo concreto, un capítulo específico a las agresiones sexuales a menores de 16 años. La edad penal, la edad para prestar el consentimiento en las relaciones sexuales se incrementó. Antes era inferior, pero se entiende que cualquier relación sexual con una persona menor de 16 años es una agresión sexual. Entonces, el artículo 181 ya condena con penas importantes 2 a 6 años los actos de carácter sexual cometidos sobre un menor de 16 años. Ojo, si se cometen con violencia, intimidación, etcétera, va a pasar la pena de 5 a 10 años. Y si estamos hablando de violación, porque estos serían tocamientos, serían de violación, es decir, acceso carnal, que se ha llamado siempre, penetración, la pena se incrementa de manera importante porque son de 8 a 12 años y si ha habido violencia, intimidación, etcétera, de 12 a 15 años. Claro. O sea, son penas importantes. ¿Qué opinas tú sobre la edad penal, la edad del consentimiento? Porque yo cuando leo pues, cosas por ahí, pues uno se da cuenta de que hay países, hay culturas donde el matrimonio, no digo ya el matrimonio forzado, que eso lo trataremos ahora, pero el matrimonio se permite sobre todo con mujeres, que en este caso, de una edad por debajo de 16 años. Pero es más, en nuestro país, antaño, pues era bastante normal el matrimonio con jovencitas. Tal es así que una persona a la que todo el mundo pues respetamos bastante, que es el mundo de la cultura, Antonio Machado, se casó con una niña de 15 años, con la que tuvo relaciones antes, no digo sexuales, digo amorosas, eso no lo sé, y tuvo que esperar hasta que cumpliera 15 años para casarse con ella. Es decir, es una cuestión de mentalidad. ¿O tiene esto, o crees tú que responde a un criterio psicológico? Es decir, la madurez de una persona para prestar libremente su consentimiento, ¿efectivamente se determina de una manera científica a los 16 años o es una cuestión simplemente, pues, cultural? A ver, evidentemente, dependiendo de la cultura, los hay con 14 años, con 13 años, en Latinoamérica, en Asia, en muchas culturas, está muy normalizado. Independientemente de que sea el asunto de forzado, eso ya es otra cuestión que agrava más la situación. Ahora bien, la madurez como tal, el sentido de lo que está bien y de lo que está mal, se puede adquirir, pues eso, sobre los 11, 12 años. Otra cosa es la madurez sexual o la madurez, por así decir, para tener criterios propios de actuación. Eso es diferente. Claro. Para tener un criterio propio de actuación y una toma de decisiones realmente libre de prejuicios, manipulaciones, etc. Es decir, tener esa capacidad de decir no, incluso hay a muchos adultos que le cuesta. La semana pasada. Exacto. Por lo tanto, esa capacidad de tomar decisiones libremente, a mí los 16 incluso se me queda corta. Es decir, porque y cada vez se ve más que la madurez
de las personas, una cosa es el realizar actos sexuales. Es que hay que determinar qué es realizar un acto sexual y qué es la sexualidad. Son dos cosas diferentes. Explícalo, por favor. Realizar un acto sexual, eso es incluso para muchas personas un acto ni siquiera empático, ni siquiera de comunicación. Es un acto físico que responde, porque se da en muchas personas que han sido abusadas la vergüenza, porque han podido disfrutar de eso, de esa relación sexual, porque al final somos animales y tenemos, es decir, cuando determinadas cuestiones se excitan, pues se produce una respuesta fisiológica, pero eso no es sexualidad. Ya. La sexualidad implica una relación, no estoy diciendo amorosa, pero sí una relación, un consentimiento, un saber lo que implica tu intimidad, porque al final el cuerpo es la intimidad de uno, es lo más íntimo que uno tiene y a lo que más respeto tiene uno. Claro, lo más Entonces, privado. una cosa es una relación sexual y otra cosa es la sexualidad como un conjunto de comunicación en el que hay una finalidad que es la relación sexual per se. A mí hay una cosa que me llama mucho Es la distinto. atención. Sí, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, es que prácticamente, por porcentajes, más o menos, un 75%, más o menos, de las personas que abusan de los menores suele estar siempre en el ámbito familiar o cerca. Sí. Esto es cierto, ¿verdad? Claro. Sí, a ver, vamos a ver. A mí eso me llama mucho la atención. Hay que tener también en cuenta que los abusadores, lo que quieren es tener una relación de poder. Y usan la sexualidad, o sea, la sexualidad es la excusa porque atenta contra lo más íntimo de esos niños y con lo que los pueden, por así decir, aterrorizar. Realmente cuando uno escucha el testimonio de un abusado, es que es terrorífico. Los niños abusados, cuando habréis oído hablar de la eneuresis, los niños estos que se hacen pis, cuando ya pues se supone que controlan esfínteres, ¿no? Eso es ansiedad, pero cuando un niño se hace caca, eso es abuso. Fíjate. O sea, Digo, ¿cuáles son las señales, no? Que bueno, hay podemos muchísimas percibir? señales. Hay señales, Claro. por supuesto, los cambios de comportamiento, las dificultades para tener amigos. Es decir, Se cierran, ¿no? lo que nosotros llamamos la ley de lo suficientemente cerca, lo suficientemente lejos para que me protejas, pero lo suficientemente cerca para que me des afecto. Yo lo que no quiero es hablar de esas circunstancias. Entonces, la edad, pues yo diría que la edad, ya te digo, a mí 16 años incluso se me queda corta. Igual que a mí. Yo no Muy- comprendo muy porque jovencita. no coincide con la edad de mayoría de edad. Para mí es algo que se Bueno, escapa. normalmente se tiene en cuenta en las relaciones con una persona menor de edad. También se tiene en cuenta la diferencia de edad. Hombre, por supuesto. No es lo mismo que tenga relaciones sexuales una niña con otro niño Claro, no. que es tenga un relaciones juego. sexuales Sí. con una persona 20 años mayor. No, claro. Cuanto a lo que preguntaba Cristina, pues probablemente porque eso ocurre en la mayoría de los delitos, en casi todos. Las personas cuando van a cometer un delito aprovechan la circunstancia más fácil. Y nada más fácil que tener relaciones en el ámbito familiar, pensando en que es una persona, pues bueno, digámoslo de manera vulgar, depravada, y bueno, pues aprovecha, esto se da mucho, yo lo he visto profesionalmente, con las hijas de parejas, bueno, que no es tu hija, sino Sí. que es la hija de tu pareja. Sí, Esto siempre suele ocurrir cercana. cuando ocurre, no muchas veces, no significa eso, la mayoría de los hombres son respetuosos, pero cuando se producen este tipo de delitos se suelen producir muchas veces con la hija de la pareja con la que tienes relaciones. ¿Por qué? Porque la tienes cerca, porque estás conviviendo con ella, etcétera, etcétera, etcétera. Como a nosotros nos gusta dar siempre consejos, bueno, culturales, no consejos, porque tampoco somos expertos en el tema de la cultura, ¿no? O sea, pero sí, bueno, señales. Ideas de lo que puede interesar, al público. El otro día hablábamos de una película que a mí me parece fantástica en cuanto a la temática y en cuanto al tratamiento de esta cuestión,
que has tenido la oportunidad de ver esta semana. La de Nunca llueve en California. Que es Nunca llueve en California, de Jamie Duck. Es una película que está en la plataforma Filmin ahora, no sé si estará en otro lado, y trata de la relación entre un adulto y una joven de 17 años que está pasando por problemas familiares, tiene una familia, bueno, pues no sé si llamarla desestructurada. Pues sí. La madre pues no termina de tener relaciones estables, un aburrimiento vital tremendo, es una niña que no tiene salidas, que no tiene, creo yo, ilusiones, esperanzas vital, y se aferra a una hipotética relación sentimental con un llamado de estos lover boy, que es un adulto que sabe seducir a las menores, que aparece pues, un hombre atractivo y además seductor para las jóvenes, y que termina pues enamorándose de él y prácticamente rindiéndose a todos los deseos de este señor, que no quiero hacer tampoco un spoiler y contar, pero termina la niña pues sumida en un mundo indeseable, y además por voluntad propia. Sí. Por voluntad propia, y esta película yo creo que no hablamos cinematográficamente, porque todas las obras artísticas pues pueden tener el contenido técnico de decir, bueno, puede ser mejor o peor película, y el contenido de fondo. Como contenido, la historia es magnífica y está tratada desde un punto de vista, creo que es excelente. Y cuenta un poco pues esto que tú estás diciendo, la inmadurez y la necesidad de ayuda. Esa niña está pidiendo socorro, está pidiendo auxilio, y este depredador se aprovecha de esa necesidad, de esa situación, de esa necesidad de salvación que tiene esta chica para conducirla por el lado oscuro de la vida. Efectivamente, es que cuando el abuso es repetido, es decir, cuando esa persona una y otra vez tiene ese tipo de relación, algo en el entorno está fallando, algo hay. Ahí hay un quiebre de lo que son los elementos que nosotros llamábamos vinculantes, es decir, el padre, la madre, los amigos, esos son los elementos vinculantes, y se supone que son aquellos que nos han de cuidar cuando somos pequeños. Cuando esos elementos, esas personas, esas figuras parentales desaparecen, o bien por adicciones, o bien por carencias afectivas, o como es en el caso de esta película, pues una familia desestructurada, el padre vive en otro estado, la madre pues tiene una situación tanto laboral como sentimental bastante desequilibrada, es decir, con vaivenes. La hija, y lo dice, lo verbaliza en la película, soy tu última prioridad. Entonces, atención, padres, si vuestros hijos son vuestra última prioridad, es decir, si es más importante el trabajo, si es más importante ver el partido, si es más importante irse de viaje, y los hijos son la última oportunidad y la última prioridad, mal. Tener cuidado. Mal. Porque alguien va a cubrir eso. Sí. Alguien va a cubrir eso y lo puede cubrir. Se puede cubrir de muchas maneras. Se puede cubrir cayendo en otro tipo de adicciones. Se puede cubrir con unos amigos que a lo mejor son o no son. O se puede cubrir, como es en el caso de esta película, con un auténtico depredador que sabe perfectamente qué teclas tiene que tocar para que esa mujer vulnerable a su terreno caiga. ¿Por qué? Así es. Porque la dice, nadie te comprende como yo, y ella, claro, va echando cuenta de su madre no la entiende, su padre está ausente, sus amigos pasan de ella. Es decir, ella le construye todo un escenario en el que él es su protector. Así que es justo lo que ella no tiene, un protector. Muy buen consejo, María Antonia, para todos los padres. Pues Nunca llueve en California. Sí, excelente. De Jamie Duck. Excelente película sobre esta temática, muy bien explicada. Y bueno, pues todo el mundo, sobre todo los padres, deberían verla porque es aleccionadora. Siguiendo con el mundo de la cultura,
porque bueno, en este programa interesan muchísimo el cine, la literatura. También habéis tenido la oportunidad de acceder al consentimiento, el consentimiento. La historia de Vanessa Springora, que bueno, pues tuvo una relación siendo menor de edad con otro depredador tremendo, como fue Gabriel Manfred, que bueno, pues que era una persona muy destacada en el mundo de la cultura en Francia, muy reconocida socialmente, alabada, y que sin embargo era un pedófilo, yo creo que un pedrasta, aunque en Francia parece ser que la limitación, o Francia en ese momento era bastante baja, porque era incluso aplaudido socialmente. La llevaba a cenas, a reuniones sociales, y alardeaba de la nueva pareja que tenía. O sea, cambiaba de niña cada poco tiempo. La niña también se enamoraba de él porque era una persona, esta desde el punto de vista cultural, económico, atractivo, y la niña pues se deja seducir por esta persona y bueno, cae en sus garras, luego se desengaña. Y también porque esta es una historia real, ¿no? Sí. Eso es una historia real, es un documento. Escribirlo es una manera terapéutica. Es decir, a esta persona le ha venido fenomenal escribir ese libro, porque una vez que tú lo sacas hacia afuera, es decir, lo malo de los traumas es dejarlos dentro. Por eso es tan difícil tener terapia con estas personas, porque hasta que tú generas ese entorno de confianza y seguridad, que ya la persona sepa que no va a pasar nada porque cuente, pueden pasar 2 o 3 meses. Es decir, es enormemente terapéutico poder hablar, pero no se puede forzar, porque solamente cuando la persona tenga esa capacidad lo hará. Forzar el tiempo no va a mejorar. No va a mejorar. Lo que sucede cuando además el abuso se da con personas relevantes, tú has contado Era Gabriel Matneff, que lo he pronunciado mal, 36 años mayor que ella. Claro, 36 años mayor que ella. Estamos hablando de una adolescente. Sí. Porque 36 años a lo mejor, una relación adulta. Sí, bueno, ponle 50. Sí, pero una persona reconocida, bueno, pues para ella incluso sería un honor en el principio. Sí, además ella era una persona vinculada a la cultura, etcétera, y iba a sus conferencias. Hombre, se puede sentir halagada. Claro, tenéis que recordar Michael Jackson. Por ejemplo. Que los padres se quedaban tan contentos y fantásticos porque Michael Jackson y los niños, si habéis visto el documental sobre los niños de Michael Jackson, cuando los niños hablan, claro, lloran porque dicen, es que para mí era increíble que Michael Jackson, la figura a la que yo adoraba, me hizo entrar en su círculo más íntimo. Fíjate. Y así es como lo expresan y de ahí. Y claro, eso es lo mismo que le pasó a esta persona, hasta que, toma conciencia, pero claro, eso lleva un tiempo, porque se da es lo que te iba a esa preguntar. ambivalencia de la culpa, la vergüenza, ¿cómo salgo de esto? Porque en el fondo me gusta. Porque claro, si hablamos, por ejemplo, de un menor, no sé, de una edad comprendida de los 5, voy a decir, hasta los 10, 11. Más o menos, por experiencia clínica, el menor contarlo no lo va a contar. No lo va a contar. Es decir, por eso nosotros creemos que los educadores deberían de tener formación en estos temas. Pero claro, también es verdad que hay padres que si no tienen tampoco la formación, ¿cómo lo van a poder detectar en los niños? Claro, pero hay tips muy claros, ¿no? Sí. Niños que tienen problema con que les toquen el cuerpo, tienen problemas de sueño, tienen problemas de concentración, hacen los ejercicios, por ejemplo, del colegio, el trabajo de casa lo hacen muy bien, pero cuando están en clase lo hacen muy mal. Sí. Todo eso son síntomas que hay que estar atento. ¿Cuánto tarda un niño en recuperar y en, por así decir, aprender a asumir eso?
dolores? ¿O qué? Bueno, pues ¿O depende también de la persona? También el momento de hacer terapia, pero depende mucho de la persona, pero menos de un año no lo va a recuperar, ¿no? Sí. Es muy complicado porque son procesos tremendamente dolorosos, y una de las cosas que sí tenemos que tener en cuenta los que apoyamos a este tipo de personas es honrar su dolor, no trivializarlo, claro. No decir, olvídate, eso ya pasó. No, honra su dolor. Eso es peor. Porque, claro, honra su dolor. Es que es algo que te está contando y que es realmente, pues que te quita el aliento. Claro. Sí. Que te quita el aliento. Aquí, en este caso, que también fue llevado al cine por Vanessa Filo, en este caso la joven reacciona, claro, a diferencia del otro. Es una persona, creo que a diferencia del otro que hemos hablado de Nunca llueve en California. De California. Yo creo que es una persona intelectualmente más formada. Con y una seguro capacidad, que el entorno era distinto. Claro. Entonces se da cuenta. Claro. Pero yo creo que lo importante en esta película es la falta de sensibilidad de la sociedad con este tema. Sí. O sea, que lleva a aplaudir. Consideraban a este señor pues un seductor, porque llevaba a las niñas a los restaurantes cuando eran una menor de edad. Como estábamos hablando, con la ley penal y con todo esto, necesita una protección y necesita un trato diferente. Y sin embargo, este señor se paseaba con ellas y era el motivo del aplauso, la admiración de hombres y mujeres que se sentaban a su mesa. Es que eso es terrible, porque es que no dejas salida a la persona. Es decir, cuando tú ves además que tu entorno le alaba, claro, y tú eres, te sientes como una pieza de caza, ¿no? Has sido, bueno, pues eres el trofeo y eres el comodín de esa persona, ¿no? Y su pieza más lograda. Y sí que es cierto que existe cierta permisividad, y aquí me gustaría también lanzar un aviso, porque con el tema de género aquí a veces estamos cometiendo un error. Sí, porque hay también muchos niños abusados. Niños, claro, no solo niñas. Niños y niñas, claro. Niños. Pero si las niñas están silenciadas, lo de los niños ya es... peor todavía. No sabe, no contesta. Nulo. Nadie se ocupa de los niños. Y yo quiero hacer un llamamiento que es abuso para niños y para niñas. Sí, de hecho, quiero aclararlo, el Código Penal no distingue sexos. Sí, no estoy diciendo... Lo único que sí es cierto, por supuesto, que claro... pero la mediatización me refiero. Claro, también se puede violar a un niño, evidentemente. Sí. ¿No? O sea, no, es que también los hay entonces, no distingue el Código Penal entre niños y niñas. Bien es cierto que efectivamente lo que se visualiza más es lo de las niñas. Pero bueno, es verdad que los abusos sexuales y las agresiones sexuales con los niños están a la orden del día. Sí, por desgracia, sí. Aproximadamente es un 70 y tantos frente a un 20 y tantos %, de 70 y tantos % son niñas y un 20 y tantos % son niños. Pero en casos como este, en el que hay un reconocimiento social, deberíamos hacérnoslo ver. Deberíamos hacérnoslo ver. Por eso, a mí, todas esas sexualizaciones excesivas de niños en desfiles, en programas de televisión, etcétera, me preocupa mucho. ¿Qué te refieres con sexualización? Sí, cuando ponemos a los niños y a las niñas, sobre todo a las niñas, como lolitas, ¿no? Con esa hipersexualización, con ese elevado Hace poco vi un reportaje sobre Brooke Shields. Brooke Shields fue una niña que era preciosa. Fue un icono. Exacto. Y cuando hizo la famosa película francesa, de cuyo nombre ahora no me acuerdo, maldita sea, pero que ella hacía... ¿El lago azul? No, la anterior, de cuando ella hacía de prostituta, y era una niña. ¿Era el lago azul? No. El lago azul, estuvo en el lago azul. El lago azul. Pero ahí no hay. Pero no el lago azul, una suya. Sí, ¿no? que era pero también salía muy sexualizada con un niño. Salía muy sexual. Pero bueno, era una relación entre dos adolescentes. Sí, es era decir, más inocente, más pura. Era muy sexualizada, evidentemente, pero digamos,
Pero la de... era una película francesa, bueno, si Lo me miro, acuerdo... si quieres, a ver sí, si- una película francesa en la que la niña, Brooke Shields, hacía de prostituta. Ajá. Y entonces Brooke Shields tenía escasamente 13 años. Muchas han empezado así en películas. 13 años. Entonces, hubo una polémica terrorífica con esa película porque, evidentemente, la niña filmó unas escenas, etcétera, que no eran propias de Que su no eran edad. propias ni de ella ni de lo que... Efectivamente. los Y a eso me refiero yo con la Sí, sí, hipersexualización. sí, sí, sí. A eso me refiero, ¿no? Que tú puedes dejarlo como se hacía en las películas antiguas, ¿no? Que pasabas a negro y no se veía, Sí. ¿no? Pero cuando ya hay ese tema explícito, ojo, porque estamos hipersexualizando. También en... El tema de las cirugías a edades tan tempranas. También. No se la sexualiza tanto porque no hay escenas de ella, pero sí sale como una prostituta menor de edad también en una de las películas, yo creo que más relevantes del cine en general, que es Taxi Driver, Claro, de Jodie Foster. con Jodie Foster, otra. Sale de prostituta en, Sí. en el local Sí, donde al final... sí. Pues es un caso parecido. Y claro, y La de el Violet, problema... ¿no? ¿Violet puede ser? ¿Te suena Violet? Violet, no. ¿O no. Hortense? Bueno, ya lo... Bueno, ya ya el lo próximo buscaremos, ya programa lo buscaremos. contamos. Lo dejo ahí para mis pero tareas. que es importante también en ese sentido, pues que los niños y las niñas vivan como niños y como niñas. Y como niñas, sí. Pues ahora con la inteligencia artificial... Claro, ojo cuando Tela. tenemos que poner acotamientos a Internet, tenemos que hablar con los niños de qué ven en De Internet. todas formas, yo no tengo tiempo de ver la televisión, tampoco me interesa. Ya Los me programas imagino. televisivos, salvo las noticias, algunas Sí. películas y Algún documental. algún tema deportivo, Un poco más. pero todos estos programas de entretenimiento están muy sexualizados. Tremendamente. Excesivamente sexualizados, pero de una manera vulgar. Claro. Entonces un niño que está en casa evidentemente está viendo la televisión, está viendo con sus padres o solo o con... Y efectivamente el mensaje que está recibiendo es que lo normal y lo chulo y lo que se lleva es lo que se tú has lleva, dicho, vulgar. pues es esa vulgaridad sexualizada, Sí. donde si los hombres y las mujeres se relacionan de una manera, no sé, un poquito, no sé si es que yo soy Superficial. un poco mayor y lo veo así. No, para nada. Yo, a ver, que yo soy más joven que tú y también lo veo igual. Es broma. No, pero sí que es verdad que es totalmente vulgar, está fuera de lugar. Claro, pero- Eso no es... Entonces los niños, al fin y al cabo, son consumidores de televisión. Totalmente, cada vez Y más. Y decías, Internet. las redes Y de sociales, pero es que Internet. No. las redes sociales, evidentemente, perdón, en las redes sociales, en Internet tienen pornografía. Pues que sí. ven a partir de los 8 años. Efectivamente. Sí, así es. Sin llegar a la pornografía, en televisión tienen todo. les llega Todo. un mensaje de cuáles son las relaciones sentimentales entre hombre y mujer que yo sinceramente casi me escandaliza a mí, pues al niño, pues No, estos claro. que salen en camas, Están acostumbrados estos los que niños. Sí. salen una escena en vivo, el Gran Hermano, no sé tal, Sí. y salen en la cama Sí. retozando ahí. Sí, 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 Entonces sí. el mensaje es que eso es lo que hay que hacer, Claro, por eso es o lo tan que hacen los impor- mayores. Claro, por eso es tan importante que los padres hablen con sus hijos y les den una de educación afectiva sana. Pero yo sigo Una ahí educación haciendo... afectiva sana. Yo ahí sigo haciendo hincapié, porque yo veo padres que lo permiten y veo que esos padres son peor que los hijos. Entonces, ¿qué podemos hacer también con esos padres? Claro, es que es complicado, porque si hablamos de personas como nosotros, que somos personas normales dentro de la normalidad y que tenemos unas pautas, unas herramientas, unos valores que podemos dar a nuestros hijos, pues que estoy viendo que otros padres... Bueno, yo pienso que el tema es biológico. Cualquiera puede ser progenitor, Sí. pero padre, lo que se dice padre, no todo el mundo No puede todo ser. el ¿Verdad? Pero si el padre no todo tiene la el mundo. educación, ¿cómo va a educar al hijo? Eso está Efectivamente, el padre y la madre. claro. Bueno, los dos. pues siguiendo con este relato cultural que estamos manteniendo hoy, creo que muy interesante. Sí. El otro día recomendaba yo un libro escrito en primera persona que Sí. has adquirido, parece ser. Sí. Te recomiendo que lo leas. Se llama Triste Tigre, de la francesa Neige Sino, que está contado, es su cuenta, la historia real que le ocurrió, es tremenda, los abusos, las violaciones sufridas,
su padrastro, Padrastro. la pareja de su madre. ¿Cómo? Bueno, pues no voy a contarlo porque vais a leerlo, pero es en primera persona desde el punto de vista de la violada. Tela, ¿eh? Pero hay una obra, además una obra maestra de la literatura, que mucha gente no ha caído en la idea que yo creo que voy a dar ahora, que es, por ejemplo, el Lolita de Faulkner, que es la historia contada desde el prisma del abusador. Hablamos la Lolita de Nabokov. Sí. Perdón, de Nabokov. Perdón. No, pero que... Perdón. Bueno, pues contado desde el punto de vista del abusador. Sí. Sí, pero es que esa novela en su momento fue un escandalazo terrible, y no quiero decir cuando se hizo la película, porque es una película en la que el abusador, de una manera totalmente cruda, relata lo que siente por la niña, ahí hay una hipersexualización de esa niña, y ahí hay por así decir, que hace que digamos, pues pobre hombre, lo que está sufriendo porque no puede con la niña, ¿no? Porque al final, ¿con quién empatizas? ¿Y eso son enfermedades mentales, tú como experta? A ver, los abusadores, puede haber un problema, casi todos los abusadores sexuales tienen un problema de inmadurez sexual, es decir, de no incorporar, como hablábamos antes de la sexualidad, una sexualidad completa, ¿vale? Una sexualidad que incluye no solamente el acto sexual, sino también pues una relación, unos valores, etc. Pero normalmente los abusadores puede ser o por que tengan problemas psiquiátricos. Puede ser porque ellos mismos hayan recibido también sufrido, ¿no? maltrato o abuso en su infancia. Es lo que nosotros llamamos trastornos de repetición transgeneracional, es decir, pasan de generación en generación. Mi padre era esto, yo soy esto, mis hijos serán esto, ¿no? Que se transmite. Y luego, por supuesto, trastornos psicóticos y trastornos de cierto espectro ya que requieren un diagnóstico diferencial. Yeah. Pero la mayoría lo que buscan es una relación de dominio y poder. Y la sexualidad es la manera. Pero lo que buscan es tener dominado a alguien, como en la película de California, que simplemente porque tú aparezcas, esa persona haga lo que tú quieres. Bueno, y además sin contarlo vamos a nadie. Dejar que la gente vea estas películas y saque sus propias conclusiones. Sí. Hemos recomendado Nunca llueve en California. Sí. Hemos recomendado El consentimiento. Hemos recomendado Triste Tigre. Teníamos alguna más. El Lolita de Nabokov ya es un clásico. Yo creo que lo más interesante de Lolita es que es el relato de un depredador sexual, de un agresor. En primera persona. Entonces, normalmente cuentan las víctimas. Este de Neige Shino, El triste tigre, es real. Esto ocurrió y es ya cuando ha cumplido muchos más años, cuando es una mujer adulta, cuando lo cuenta. Anteriormente no lo contó. Claro, porque no pueden... es lo que os comentaba, es que hasta que lo pueden verbalizar, incorporar y meterlo en el cajoncito, pasa un tiempo. Claro. Bueno, y yo creo que hemos llegado al final ya del programa. A ver, ¿qué nos dicen nuestros compañeros? Nuestros compañeros... Tony... Nuestros compañeros... No sé si hemos llegado ya al final del programa. Hemos llegado al final del programa. Y... Pues nada, nos vamos a despedir ya. Nos vamos a despedir. Sí, María Antonia, como siempre, un placer, un gustazo. Gracias a vosotros. Sus consejos, su experiencia y nada, te emplazamos para el jueves que viene. Muy bien. Si puede ser. Y nada, nuestro compañero, el director del programa, José Carlos García Villegas, abogado penalista, ya se ríe por si le digo mal el nombre. No has dicho Juan Enrique ni Carlos José, pues estoy feliz. ¿De verdad? Y nada, aquí una servidora, Cristina Fajardo. Bueno, pues hasta el próximo jueves a las 7:30 de la tarde, Ley Mente,
En Welcome DTV. DTV. Muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta Gracias. jueves. Adiós.